que seamos como estos árboles plantados junto al río, que podrán venir las tormentas, Señor Jesús. La sequía nos puede amenazar, pero ese árbol no cae porque está fundado en la roca que es Cristo Jesús. Y en esta hora, Señor Jesús, oro para que cada uno de los que estamos en este lugar seamos edificados a través de tu palabra. Señor, que venga esta palabra como un rema a nuestros corazones, que ahí donde hay tristeza, Señor Jesús, bálsamo de alegría venga sobre cada corazón. Que ahí, Señor Jesús, donde hay angustia, pueda venir, Señor, tu mano poderosa a posarse en esas cabezas, para que seamos, Señor Jesús, como estos árboles. Gracias, Señor, por la palabra que va a ser predicada en esta noche, mi Jesús. Que sea tu Espíritu Santo hablando a cada corazón, a nuestra vida. Amén y amén. Puede sentarse. Puede sentarse en esta noche. El estar acá parada, yo creo que todos los que han pasado y han experimentado, lo podemos hacer 100 veces, 500 veces, pero cada vez que nos paramos en un lugar como este para predicar y exaltar ese nombre que es sobre todo nombre, lo hacemos como que si fuera la primera vez, ¿verdad? Y sentimos sentimientos encontrados dentro de nosotros, sabiendo que la palabra es viva y eficaz. Dice que es más cortante que una espada de doble filo, pero también la palabra viene para consolar. Amén. En esta noche me tocó a mí predicar. Por mi mente pasó llamar y decir, no lo puedo hacer, estamos atravesando un proceso de luto, podría decirles, pero sabemos que el Señor es nuestra fortaleza, amén, y que Él es nuestro pronto auxilio, y hacemos énfasis a ese versículo que dice la palabra de Dios, que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en tribulaciones, sabiendo que Dios se manifestará en cada una de las circunstancias que podamos estar atravesando. Amén. En esta noche quiero compartir con ustedes, quizás muchos ya lo han escuchado, acerca de David, cuando David huye a la cueva de Adulán, todos los beneficios que nos trae cuando nos encontramos en situaciones adversas. Quiero que leamos en Isaías 48:10 el versículo que dice, Isaías 48:10. ¿Cuántos queremos brillar como brilla el oro? ¿Verdad que sí? Nos gustaría brillar como brilla el oro. En Isaías 48:10 dice, he aquí, te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Isaías 48:10, he aquí, te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. En este versículo el Señor nos habla acerca de un proceso que lleva todo cristiano. Nos habla de tres cosas importantes. Una, purificarnos. Dos, escogernos. Y tres, aflicción. Leía y descubría porque dice, te he escogido y te he purificado y no como a plata. Y leía la diferencia entre cuando se purifica los metales para convertirlos en plata y cuando se purifica el metal para convertirlo en oro. Y es un proceso completamente diferente.
por decirles algo, si el horno se calienta para la plata un 25%, para sacar oro se utiliza un 100%. Es grande la diferencia. ¿Qué queremos ser nosotros? ¿Queremos ser plata o queremos ser oro? Dios no nos quiere como plata, porque dice, he aquí te he purificado, no como a plata. La plata todavía le quedan desechos que se pueden dañar. Algunas personas no pueden usar plata porque la ponen negra. No sé si algunos han tenido esa experiencia. Entonces, y al otro dicen, yo no puedo usar nada que no sea oro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el oro es un metal mucho más puro, pero el proceso que ha llevado es bastante difícil. Hasta que sacan todo de ese metal, queda realmente el verdadero oro, queda realmente ese verdadero metal que tiene un precio mucho más alto que la plata. Si usted va a una tienda y dice quiero un anillo de plata, posiblemente le dirán sí, vale 200, 300 quetzales. Pero si pregunta por un anillo de oro, hoy no le baja la cantidad, le dicen 2,000, 3,000, dependiendo cuántos quilates de oro tenga. ¿A qué viene esto? Quizás usted diga, hermana, me vino a dar una clase de metales. No, es porque la palabra de Dios nos dice que así como la plata, no como la plata, sino que como el oro, Él nos ha purificado. Tenemos que ser valientes. ¿Quién no ha pasado procesos en esta vida? ¿Quién no ha pasado momentos de tristeza? Adán dice que él no ha pasado, pero sí ha pasado. Levantemos la mano quienes hemos pasado momentos de angustia, donde creemos de que ya no podemos más, donde creemos de que no vamos a salir de esta situación. Yo creo que todos y quizás la mitad de los que estamos aquí estamos pasando esos procesos, que le pedimos al Señor, Señor, no veo una salida. Y el Señor dice, tengo que calentar el horno un poquito más, porque aún hay reclamos, ¿verdad? Y los procesos en nuestra vida vienen a purificarnos. Humanamente, imagínense que todo fuera gozo, fuera alegría aquí en esta tierra. Nadie se quisiera ir para el cielo, ¿verdad? ¿Para qué nos vamos a ir al cielo si aquí estamos bien? Y esto es lo que le pasó a David en la cueva de Adulán. En primer libro de Samuel, en el capítulo 22:1 dice, y yéndose David de ahí, huyó a la cueva de Adulán. Y yéndose David de ahí, huyó a la cueva de Adulán. Este fue el primer lugar donde David escogió para irse. La cueva de Adulán era tomada como una cueva donde la gente llegaba a refugiarse cuando estaba cansada, cuando estaba abatida, cuando ya no podía más en la situación, y él viene y corre a esa cueva. Imagínense a un hombre que acababa de derrotar a un gigante, que había sido aclamado por el pueblo diciendo, David mató a 10,000 y Saúl a sus 10,000. Un hombre que se acababa de casar porque como dote le habían dado a la hija del rey. Parecía que en la vida de David todo iba de maravilla, que en la vida de David no pasaba nada que pudiera orillarlo a irse del lugar que había sido designado. Este David, que acababa de derrotar un gigante, no podía llegar a su casa porque lo buscaban para matarlo. Dice la palabra de Dios de que él vino y se fue de ahí a refugiarse. David había tenido bastantes atentados en su vida. Había pasado cuando Saúl, el rey Saúl, quien había sido escogido por Dios, dice la palabra de Dios que venía un espíritu de parte de Dios. Y cuando ese espíritu entraba
un espíritu malo, dice la palabra, de parte de Dios. Y cuando ese espíritu venía sobre Saúl, lo que él quería era asesinar a David. Imagínense cuántos momentos David sintió de que el momento en que aquel sacerdote había llegado a ungido, en que aquel profeta había llegado a ungirlo, que le había dado una palabra de Dios y le había dicho que él iba a ser el próximo rey, que él lo había escogido. ¿Qué pensaría David en ese momento que tenía que huir? Quizás usted y yo diríamos, me mintieron con esa palabra, Dios no habló. Sin embargo, David vino y llegó a ese lugar, a la cueva de Adulán, pero no llegó para lamentarse, no llegó para sentir tristeza por lo que le estaba pasando. Aprovechó el tiempo. Cuando David huye a la cueva de Adulán, él empieza a escribir, y uno de los salmos preciosos que podemos encontrar es el Salmo 142. Y ahí nos dice claramente que David lo escribió estando en esa cueva. En uno de los salmos, el Salmo 57, David viene y empieza a hablarse a él. Dice, alma despierta. En el Salmo 57 dice, alma despierta, alma mía despierta, salterio y arpa, que voy a despertar a un nuevo día. Quizás David decía, en este momento estoy atravesando esto, pero este no es mi destino, porque Dios le dio una palabra y él sabía que el Dios a quien servía, el Dios que lo había honrado delante de sus enemigos, lo iba a hacer otra vez. David no se quejaba diciendo, Señor, ¿por qué a mí? ¿Y por qué si yo tengo que estar en el palacio, estoy en esta cueva? David estaba en ese lugar meditando y preparándose para lo grande que Dios tenía para su vida. Dice en 1 Samuel 22, 1, 2, David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. ¿Quiénes fueron? Su familia, sus hermanos. Fíjese que qué curioso, y por eso los hermanos, hay un lazo entre los hermanos que es difícil de romper, ¿verdad? Cuando Dios manda al profeta a que unja a David como rey, pasaron los hermanos, el papá ni se acordó de David. Sin embargo, cuando David estaba en un momento de crisis, fueron los primeros que llegaron para ver cómo estaba, para hacerle compañía en ese dolor que David estaba experimentando en ese momento. Dice, y vinieron sus hermanos, su familia. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron de lo que le estaba sucediendo a David, fueron a verlo ahí. Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros. ¿Quiénes se le unieron? Los que tenían mucho dinero, los que tenían buena posición, los que estaban felices. No, dice la palabra de Dios que se le unieron otros que estaban en apuros, estaban cargados de deudas, amargados. Curioso, ¿verdad? Que quienes lo seguían eran los que estaban pasando quizás por una situación similar a David. La Biblia no me menciona acá de que habían hombres de que no tenían problemas. Eran hombres que tenían problemas al igual que David. Estaban endeudados, enlutados, tristes, afligidos, angustiados. Y ese fue la gente que le llegó a David. Pero no era para quedarse en esa condición. Les decía, la cueva era un lugar de refugio. La gente llegaba ahí para atravesar la situación difícil que se le acercaba.
En ese tiempo de desánimo, David corre a esa cueva de refugio. ¿Cuál es nuestro refugio para nosotros los cristianos? Cristo Jesús es la roca inconmovible, es la roca en la cual nosotros venimos y nos refugiamos, y mientras pasa la tormenta estamos ahí sostenidos, porque sabemos que siempre va a haber un nuevo amanecer para los hijos de Dios. Y aunque nuestra situación en este momento pueda verse difícil, pueda verse una situación adversa, sabemos que un día Dios nos levantará. Él ungirá nuestra cabeza con aceite, dice la palabra de Dios, y veremos un nuevo amanecer. Dice la palabra de Dios que David llegó a tener bajo su mando unos 400 hombres. Imagínense 400 hombres tristes, afligidos, menesterosos. A veces pasamos situaciones difíciles nosotros de salud, en la economía. ¿Cuántas veces no ha venido la escasez a nuestras vidas, verdad? Ha tocado la puerta y nosotros le hemos abierto la puerta. ¿Cuántas veces no ha venido la enfermedad, ya sea nuestra o de familiares, que tocan a la puerta y nos acechan? Pero la misericordia de Dios era grande para David. David empezó a formar a esa gente. Me imagino, no dice la palabra, lo que sí dice la palabra de Dios es que después, cuando salieron de esa cueva, salieron no 400 hombres endeudados, no 400 hombres tristes, sino 400 hombres poderosos, diestros para la batalla. Porque los procesos en nuestra vida es lo que forman nuestro carácter. ¿De qué estamos hechos nosotros? Que en el primer problema que tenemos, yo ya no voy a la iglesia. Es que mire, me decía alguien, cuando yo decido servirle al Señor, viera que el enemigo cómo me ataca. Mejor solo llego y me siento en la banca y ahí yo estoy contenta. Cuando David salió de la cueva, no salió con 400 endeudados, no salió con 400 afligidos, no salió con 400 queriendo morirse, salió con 400 hombres formados, salió con 400 hombres diestros para pelear, que fue el ejército que Dios ocupó para que David pudiera salir adelante. Fueron hombres valientes que fueron formados en la crisis, porque cuando somos formados, cuando todo está bien, créanme que cuando vengan las situaciones difíciles a nuestra vida, nos vamos a quebrar, nos vamos a romper, nos vamos a sentir de que no podemos. Una mirada de que alguien nos pudo haber hecho dentro de la iglesia y ya no vamos a querer venir. ¿Por qué? Porque somos metal, que no fuimos formados a altas temperaturas. ¿A qué temperatura estamos siendo formados? Quizás apenas se encendió el horno y empezamos a gritar, ¡ay, sáquenme de aquí, Señor! Si no, ya no te sirvo, Señor. Entonces tú no eres un Dios de amor. ¿Por qué? Porque nos han vendido un falso evangelio. Nos han hecho creer de que el cristiano es para que disfrute de todo en la vida. No, cuando hemos sido, como decía el versículo, fuimos escogidos, fuimos llamados, fuimos escogidos y hemos sido afligidos. El que ha sido llamado por Dios, tarde o temprano van a haber circunstancias en su vida que va a sentir que está en ese horno en el cual hay desesperación, en ese horno en el cual creemos de que no hay salida. Estos hombres estaban afligidos, sus propias vidas eran un desastre, estaban llenos de amargura de espíritu. Ellos conocían la amargura de la vida y no estaban satisfechos con su vida. Cuando esos hombres vinieron a David, vinieron en una condición que quizás David pudo haber dicho, Dios mío, y a estos es a los que yo voy a gobernar.
Pero no, cuando salieron de ahí, de esa cueva, donde estaban todos los afligidos, angustiados, salieron hombres idóneos para formar el ejército del rey. Que cuando en un momento, dice la palabra de Dios, estaban ellos, David andaba huyendo y viene y dice David, ¿quién me diera de beber? Porque cuando estamos en angustia se nos antoja de todo. Usted no ha pasado momentos de escasez en su vida, momentos donde usted quiere comer algo, pero no tiene. Y se nos ocurre de que queremos comer de todo. Ay, gallinita, hoy me dan ganas de comerme unos taquitos, pero no tengo nada en mi bolsita. Yo no sé si a usted le ha pasado, a nosotros nos pasó. Y dice David, ay, dice, ¿quién me diera de beber agua del pozo? Y menciona el pozo. Y los que estaban ahí, 3 hombres, que la Biblia no menciona sus nombres, porque lo lindo de Dios es que a Él no le interesan nuestros nombres. Dios no le pone atención a nuestros nombres, le pone atención a lo que hay dentro de nosotros. Y viene ese que habían 3 hombres ahí y escucharon que el rey tenía ese antojo de tomar de esa agua, de ese pozo. Y era en un pueblo enemigo. Sabían que el rey los andaba buscando. Al rey ya le había llegado la noticia de que aquellos hombres estaban con David. Y quizás hasta tenían los nombres de todos ellos. Pero a ellos no les importó. Vienen estos 3 hombres y dicen que van, toman el agua y se la traen al rey. Para satisfacer ese deseo del rey. Cuando el rey los ve, se rasga sus vestiduras y dice, ¿cómo yo he de beber esta agua, la cual estos 3 valientes corrieron peligro? La derramaré para mi Dios. Y David no se toma esa agua, sino que se la da en ofrenda al Señor. En Santiago 1, 2 y 3 dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. En 1 de Tesalonicenses 5, 16 y 18 dice, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Miren, cuando nosotros hemos entendido con solo este texto, que nosotros entendamos, dice, estén siempre gozosos. Pero ¿cómo puedo estar gozoso yo si sé que mañana me cortan la luz? ¿Cómo puedo estar gozoso yo si sé que mañana no tengo para darle a mis hijos? ¿Cómo puedo estar gozoso yo si estoy atravesando por esta situación? La Biblia lo dice, estén siempre gozosos, gócese. Ay, hermana, pero a usted nunca le ha pasado eso, entonces por eso dice. Todos hemos pasado por ese pozo de la desesperación, por ese lodo cenagoso donde creemos de que no hay salida. Dice, porque oren sin cesar. Y eso es lo que menos hacemos cuando estamos atravesando una situación difícil. Lo que menos hacemos cuando no hemos conocido este principio establecido en la palabra de Dios es orar. Empezamos a quejarnos, empezamos a tocar puertas, empezamos a decir, a divulgar lo que nos está pasando, porque creemos de que alguien nos va a prestar atención y va a poder solucionarnos el problema. Y nos olvidamos que el único que puede solucionar cada situación en nuestra vida se llama Cristo Jesús. No es el banco, no es el médico, no es nadie, sino que solamente Cristo Jesús. Muchas veces el Señor cierra los corazones, ¿sabía usted eso? Contaba una experiencia una hermana, había una vecina de ella, dice, y cuando ella empezó a ver que la señora no tenía
cómo darles comida a sus hijos. Empezó a ver de que no tenía cómo sustentarlos. Y vino ella, dice que llegó a la SEMA y abrió y vio que tenía en abundancia, preparó una canasta y dijo: yo le voy a llevar a esta señora, le voy a llevar comida, le voy a llevar de todo lo que tengo acá. Cuando ya tenía llena la bolsa y ella abrir la puerta iba, le dice el Señor: ¿para dónde vas? Le dice: Señor, pero voy a dejarle esta comida a mis vecinos. Momento, les, no te metas en lo que yo estoy haciendo con esa familia. Regresa y coloca esas cosas en tu alacena. No nos enojemos cuando un hermano, llegamos donde un hermano: hermanito, mire, ¿me puede ayudar? Si el hermanito no lo dio, es porque Dios no lo inquietó. No se enoje, son los procesos de Dios en nuestra vida y es necesario que pasemos, porque es lo que va a formar nuestro carácter en Cristo Jesús. El hecho de que estemos pasando una situación difícil no es porque Dios no nos quiera, que es lo que muchas veces entendemos, es que Dios se olvidó de mí. No, preguntémonos: Señor, ¿qué hay dentro de mí que aún necesita ser pulido? ¿Qué hay dentro de mí que todavía necesita sacar esa escoria de dentro de mí? Dios es el que cierra puertas y Dios es el que abre puertas. Dice la palabra de Dios que cuando Dios abre puertas nadie la puede cerrar, y cuando Dios cierra puertas nadie las puede abrir. Aquel hombre se encontraba en una situación difícil y es difícil sentir gozo cuando las estamos atravesando. Cuando David escribió este salmo, decía en Eclesiastés 15:1, nos recuerda: así como no sabes cómo entra el espíritu en una criatura que está en el vientre de su mamá. Yo no sé si usted sabe, los médicos dicen esto y lo otro, pero la palabra de Dios a mí me dice que nadie sabe. Dice: así como no sabes cómo entra el espíritu en una criatura que está en el vientre de su madre, así tampoco sabes lo que hace Dios, creador de todo. Muchas veces queremos manipular al Señor. Nosotros somos muy manipuladores como seres humanos. Venimos y oramos diciéndole: Señor, haz esto, haz lo otro. En el proceso que pasamos con mi hermana, empezó desde un mes, hoy hace 15 días que la enterramos, 16 días exactamente, pero el proceso empezó desde mucho antes. Y había momentos en que le decíamos: Señor, no te la lleves. Y fíjense que no sé si sobre mis hermanos venía: déjame, yo la formé. Y en ese momento yo le decía: Señor, haz tu voluntad en ella. Humanamente uno quiere ver las cosas de una manera diferente, pero los propósitos de Dios nos los describe aquí, así como no sabemos cómo entra ese soplo de vida. Cuando una mujer tiene en su vientre a su hijo, dice, no sabemos cómo entra ese soplo, ese espíritu de vida en la criatura, así tampoco sabemos lo que Dios hace, creador tuyo. Dios nos formó con un diseño especial, con un propósito especial. Y dice, David alabó a Dios en el desierto, aun cuando no entendía por qué su vida corría peligro, si lo que él había hecho era para beneficio de una nación. Él no lo entendía, pero sin embargo él alabó a Dios. En vez de quejarse, en vez de angustiarse, él alabó a Dios. Cuando mi hermana falleció, fue algo bien curioso. Una noche antes nos habíamos quedado con mi hermana Estercita cuidándola toda esa noche.
Y fíjense que algo bien especial, que uno no, solo cuando entendemos que Dios es el que está en cada situación, Dios pone paz en nuestras vidas. Esa noche le dije, bueno, esta noche, como no tenés sueño, vas a escuchar la palabra de Dios. Y le puse la Biblia, la Biblia así en audio, quizás como unas 3 horas. Después le pusimos alabanzas porque no dormía por el dolor que tenía ella decía en este lado era su corazón que estaba muy dañado. No lo sabíamos que estaba dañado, pero no a esa magnitud. Y empezamos a ponerle alabanzas con mi hermana. Fue la noche quizás que escuchó más la palabra de Dios y más alabanzas. Y en la mañana, que cuando a tipo 6, bueno, le dije, tenés que ir donde el médico para que te revise tu corazón. Y ella, si usted lo hubiera visto, hubiera dicho, no, que es imposible que ella, si nos hubieran dicho en otras palabras, no hubiéramos creído. Ana Ruth es testigo porque ella nos ayudó a cuidarla. Bendecimos la vida de Ana Ruth. Y se la llevaron a que le hicieran exámenes, el doctor le puso medicina y ahí la traen la otra semana, dijo el doctor, para seguir con el tratamiento. Esa fue la noche en que creo que todos nos fuimos en la familia a dormir tranquilos, porque dijimos, bueno, el doctor la revisó, el doctor la atendió y hoy sí vamos a dormir, porque teníamos ratitos de estar pendientes, ¿verdad? De que en cualquier momento nos llamaban. A las 12:05 más o menos, ¿verdad? Llega mi hermano y mi sobrino y primero el teléfono nosotros siempre lo dejamos prácticamente desconectados y tocaron el timbre y al ratito la puerta más fuerte y yo solo dije, mi hermana. Cuando sale mi esposo a abrir la puerta y solo regresa y se me queda viendo y yo dije, Señor, tú hiciste lo que quisiste hacer. Nos cambiamos, nos fuimos. Humanamente duele la separación de esa mujer que se negó a vivir su vida por cuidarla de la familia. Ella fue, en mi caso quizás fue mi mamá, ¿verdad? Porque ella me cuidó desde chiquita. Y cuando la estábamos bañando, decía, no, ustedes no me van a bañar ni me van a cambiar, yo lo voy a hacer. Todavía podía hacer ella. Y yo le decía, no, déjanos hacerla, te estamos devolviendo lo que vos hiciste por nosotros cuando estabas chiquita. Entonces, es difícil sentir gozo cuando se está atravesando una circunstancia difícil. Muchas personas en momentos así empiezan a claudicar contra Dios. La vida no es eterna. Si algo tenemos que entender, yo sé, aquí habemos personas que hemos pasado situaciones difíciles, Manelcita su hija, Miguelito su hermana, ¿verdad? Su única hermana, y uno se puede preguntar, Señor, pero es que, ¿qué pasó? No lo entendimos. Nos fuimos para la casa, cuando la vemos, un rostro completamente relajado, un rostro tranquilo, no un rostro de dolor, no un rostro que daba temor, no, era un rostro, ella quedó como que si solo cerró sus ojos, suspiró y así quedó. Y momentáneamente su rostro cambió de dolor, le puedo decir, a gozo. Nos reunimos las hermanas, reunámonos, nos pusimos a la par y empezamos a cantar. Cuán grande es Él. ¿Había dolor? Claro que había dolor. Pero si hay algo que hemos entendido, que el Dios a quien nosotros servimos es mucho más importante que cualquier persona, que cualquier cosa que podamos tener en esta vida.
humanamente dolía. Aquella mujer que había dado su vida por nosotros. En el hospital ella me dijo, mira Adeli, me dijo, yo sé que si yo muero, yo me voy con el Señor antes de que la operara. Yo sé que yo me voy con el Señor, pero no quisiera irme por no dejarlos a ustedes. Ella sabía que iba a un lugar mejor, donde ya no iba a haber enfermedad, donde ya no iba a haber angustia, donde ya no iba a haber tristeza. Y ahí yo dije estas palabras también. Empecé a alabar a Dios, porque lo que sé de Dios es mucho más importante que lo que no sé. Desconocemos cómo una criatura recibe vida en el vientre de la madre. Desconocemos cuáles son los planes de Dios cuando cosas como estas pasan. Desconocemos lo que el futuro nos depara, pero lo que sí sé, que lo que yo sé de Dios, nada me lo puede quitar, ni la tristeza, ni la amargura, nada puede quitar, que lo que yo sé es que tengo un Dios grande, un Dios que cuida de mí, un Dios que me protege, un Dios que me ama. Sé que Dios me ama y nunca nos abandonará. ¿Y cómo lo sé? Porque la palabra de Dios me dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, para que usted y yo que creemos en Él no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Por eso sé que Dios me ama. Sé que Dios está a mi favor y no en contra, y que las cosas adversas que puedan venir a mi vida no es porque no me ame. Yo sé que me ama, porque si fue capaz de dar a su Hijo Jesucristo por mí, ¿cuánto más no cuidará de mí? En Romanos 8:31 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos pensar muchas veces que Dios está en nuestra contra, pero la palabra de Dios a mí me enseña que si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Sé que la palabra de Dios es verdadera y que su corazón es bueno, porque la palabra de Dios me dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Cuando amamos a Dios, no reclamamos, no nos enojamos con Dios, no nos enojamos ni aún con las personas que vienen para pulir nuestras vidas. Cuando amamos a Dios, cuando sabemos que su palabra es fiel y verdadera, sé que cualquier circunstancia que pueda pasar en mi vida es porque Dios me ama. Y aunque así sea lo peor, Dios tiene control de nuestras vidas. Y por último, sabemos que en este mundo estamos de paso. Yo le decía, mientras estábamos en el hospital, le decía, Señor, qué gracia tiene venir a este mundo. Si venimos, nacemos, crecemos, algunos se reproducen y morimos, decía. O sea, ¿qué sentido tiene? Y Dios me llamó la atención por eso. ¿Por qué? Porque de una u otra manera como que estamos claudicando, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene venir a esta vida si para muchos es corta, para otros viven más años? Los propósitos de Dios no los entendemos. Lo que sí sabemos, que Él nos ama y que porque nos ama pasan situaciones en nuestra vida que nos ayudan para ser mejores personas. Póngase sobre sus pies. Cuando hemos conocido a Dios realmente, sabemos si hemos crecido, si en nuestro corazón aún hay cosas que nos molestan de Dios, si aún hay cosas que nos molestan de los hermanos, si aún hay cosas
que reclamamos o que decimos, ¿y por qué a la hermana le va bien? ¿Y por qué al hermano le va bien? ¿Y por qué estamos todavía en pañales? Necesitamos crecer, necesitamos madurar para que la obra de Dios sea perfecta en nuestra vida. No sé cuál sea lo que Dios quiera formar en nosotros. Lo que sí le puedo decir, que en ese tiempo de dolor, en ese tiempo de ver a las personas que amamos pasar por una situación así, solo le podemos decir, Señor, haz lo que tengas que hacer. Y aunque así eso, haz lo que tengas que hacer, sea, Señor, te la puedes llevar, te lo puedes llevar. Como les decía al inicio, razones humanamente para no alabar a Dios, las pueden haber, pero son contaditas. Pero las razones por las cuales alabar a Dios hay infinitas, no podríamos contarlas. Y el Dios de paz es el que ministra nuestras vidas. Lloramos, lógico, humanamente, somos de carne y hueso, lloramos. Jesús mismo, cuando estaba en la cruz del Calvario, Él clamó a Dios y dijo, Padre, Padre. Quizás ahí en lo más secreto de su habitación, usted ha dicho estas palabras, Padre, Padre. Pero confiamos y tenemos que tener la seguridad de que un día iremos al cielo con el Señor. Y aunque nos hallemos en diversas pruebas, tenemos que estar agradecidos con Dios. Tenemos que estar seguros de que Dios es quien dirige nuestra vida. Y si Dios dirige nuestra vida, las cosas que vienen no son malas. Y aunque sean malas, Dios las torna para bien.